El eco del miedo. De Jan García. Capítulo 2. Sombras en la noche. El cielo estaba teñido de un oscuro manto estrellado. Cuando Isabel salió a dar un paseo nocturno, el aire fresco y la quietud de la noche la envolvían en una sensación de serenidad. La luna brillaba con un resplandor plateado, y las sombras de los árboles proyectadas sobre el camino parecían danzar en respuesta a la suave brisa. Sin embargo, esa calma era solo una fachada que pronto sería desafiada. Isabel caminaba con pasos lentos y deliberados, sus pensamientos vagando en medio de la tranquilidad nocturna. Pero a medida que avanzaba, una sensación extraña la envolvía. La sensación de estar siendo observada. Se detuvo y miró a su alrededor, pero solo vio la oscuridad silenciosa y los contornos de los árboles. Sacudió la cabeza, atribuyendo esa sensación a su imaginación, continuó su camino, y a medida que avanzaba, las sombras parecían volverse más densas, como si se estuvieran congregando a su alrededor. La sensación de ser observada persistía, pero esta vez, se acompañaba de un ligero escalofrío que recorría su espalda. Un crujido suave resonó en la distancia, pero Isabel trató de ignorarlo. No quería dejarse llevar por el miedo irracional. Un susurro de hojas secas siendo pisoteadas la hizo detenerse nuevamente. Esta vez, no había duda, alguien o algo estaba allí con ella. Se forzó a sí misma a girar y enfrentar las sombras. ¿Quién está ahí? Su voz tembló, pero intentó sonar valiente. La respuesta fue un silencio incómodo. No hubo movimiento visible, pero la atmósfera estaba cargada de algo indefinible, como si el aire mismo estuviera esperando. Isabel retrocedió unos pasos, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y correr de regreso a la seguridad de su hogar, una figura emergió de la oscuridad. Era una silueta alta y delgada, enmarcada por la luz lunar. No podía distinguir los rasgos de su rostro, pero podía sentir la intensidad de su mirada. El temor se apoderó de ella, pero también una extraña curiosidad que la mantuvo clavada en su lugar. ¿Quién eres?, repitió, su voz apenas un susurro. La figura se mantuvo en silencio por un momento más antes de finalmente hablar. Su voz era suave pero profunda, como si viniera de un lugar lejano y olvidado. Soy una sombra de la noche, un observador de los secretos que el mundo esconde. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué significaba esa respuesta? ¿Qué tipo de ser podría afirmar tal cosa? Sin embargo, no pudo apartar la mirada de esa figura enigmática. Las sombras son más que simples ausencias de luz, continuó la figura. Son los receptáculos de los recuerdos, los testigos silenciosos de los miedos y deseos de la humanidad. Isabel se sintió hipnotizada por las palabras, como si estuviera siendo arrastrada hacia una comprensión más profunda de lo que la rodeaba. Pero también había un pánico creciente. Esta situación, esta conversación con una entidad de la noche, desafiaba todas las leyes de la realidad que conocía. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. La figura pareció considerar la pregunta por un momento antes de responder. Deseo que veas más allá de lo superficial, que mires a través de las sombras que nublan tu percepción. Hay verdades que no se revelan en la luz del día, y yo estoy aquí para mostrártelas. Isabel luchó con emociones encontradas. Por un lado, el miedo la instaba a huir de esa presencia inquietante. Por otro lado, la curiosidad y una extraña sensación de conexión la mantenían intrigada. Era como si estuviera siendo arrastrada a un mundo desconocido que desafiaba su comprensión. ¿Cómo puedo confiar en que no me harás daño?, preguntó, sus ojos fijos en la figura. La entidad se inclinó hacia adelante, y por primera vez, pudo ver una indicación de una sonrisa en la oscuridad. Confía en tus instintos. Si sientes que debes huir, huye. Pero si sientes que hay algo más que aprender,
Quédate y observa. El tiempo pareció detenerse mientras Isabel luchaba con su decisión. Finalmente, contra todo consejo racional, decidió quedarse. Si había algo que el ser de la noche tenía que mostrarle, estaba dispuesta a enfrentarlo. La figura se desvaneció gradualmente en la oscuridad, pero la sensación de su presencia persistió. Isabel miró a su alrededor, observando las sombras de los árboles, los patrones cambiantes de la luz lunar. Todo parecía cobrar vida, como si estuviera viendo el mundo a través de una nueva lente. La figura reapareció, esta vez a su lado. Observa las sombras en la noche, dijo suavemente. Mira más allá de lo obvio y descubre las historias que han quedado grabadas en cada rincón oscuro. A medida que Isabel miraba, comenzó a percibir destellos de escenas pasadas, imágenes superpuestas en la oscuridad. Historias de amor y traición, alegría y sufrimiento, todo tejido en las sombras que la rodeaban. Las sombras dejaron de ser solo ausencias de luz, se convirtieron en ventanas a la historia y la emoción humanas. La experiencia la dejó asombrada y abrumada. No tenía palabras para describir lo que había visto y sentido. Cuando finalmente volvió la mirada hacia la figura, ésta comenzó a desvanecerse nuevamente. Recuerda lo que has aprendido, dijo la voz, ahora más suave que nunca. Las sombras revelan más de lo que uno puede imaginar. No temas explorar su profundidad. Y luego, como un suspiro de la noche, la figura desapareció por completo. Isabel quedó sola, rodeada de la noche silenciosa.